La arrogancia del Imperio Galáctico. Las vastas salas del Comando Central del Imperio Galáctico resonaban con el sonido de risas confiadas. Altos funcionarios, adornados con túnicas ornamentadas que brillaban con patrones bioluminiscentes, se reunían alrededor de pantallas holográficas que mostraban sus últimas conquistas. El Imperio, que abarcaba miles de sistemas estelares y cientos de razas alienígenas, había permanecido sin ser desafiado durante milenios. El almirante Sake, una imponente figura con escamas iridiscentes y 6 ojos penetrantes, levantó una copa de cristal llena de un líquido brillante. Por otro siglo de dominio absoluto, brindó, su voz una mezcla de chasquidos y bajos retumbos. Los dignatarios reunidos vitorearon, levantando en celebración sus variados apéndices. Mientras continuaba la celebración, un joven oficial se acercó nerviosamente al grupo. Sus antenas se agitaban de ansiedad mientras aclaraba su garganta, emitiendo un sonido como el crujir de hojas. Estimados líderes, comenzó, su voz apenas audible sobre el bullicio. Hemos recibido informes de los sectores exteriores, parece que hemos encontrado una nueva especie. Las risas se apagaron, reemplazadas por murmullos curiosos. El almirante Sake centró su atención en el joven oficial, inclinándose sobre él. Habla claro, joven. ¿Qué pasa con esta nueva especie? El oficial vaciló un poco antes de continuar. ¿Se hacen llamar humanos, almirante? Recientemente han logrado viajar más rápido que la luz y han comenzado a explorar sistemas en el borde de nuestro territorio. Una ola de diversión recorrió a los presentes. Otra raza incipiente que se tropieza con el cosmos, se rió Sake. Dime, ¿qué amenaza podrían representar estos humanos para el poderoso Imperio Galáctico? El joven oficial vaciló, sus ojos compuestos miraban nerviosamente a su alrededor. Bueno, señor, eso es lo que sucede, nuestras patrullas iniciales fueron derrotadas. El silencio cayó sobre la sala, roto solo por el suave zumbido de los campos de energía y maquinaria distante. Entonces, como si fuera una señal, el grupo estalló en carcajadas una vez más. Derrotados por primitivos que apenas han salido de su mundo natal, gritó el almirante Sake, sus escamas destellando de diversión. Seguramente nuestras patrullas deben haber fallado, o tal vez estos humanos simplemente tuvieron suerte. Los funcionarios reunidos asintieron en acuerdo, desestimando la idea de que una raza recién llegada al espacio pudiera representar una amenaza real. Habían visto innumerables especies surgir y caer, cada una asimilada al imperio o aplastada bajo su poder. Sin embargo, mientras las celebraciones continuaban, una estratega veterana llamada Krellbox permanecía en silencio en un rincón. Sus tentáculos se enroscaban y desenroscaban pensativamente. Había visto los datos crudos de los encuentros con los humanos, y algo no cuadraba. Sus naves, aunque aparentemente primitivas, habían mostrado maniobras y armamento que desafiaban una categorización simple. Krellbox se acercó al joven oficial mientras éste se retiraba del bullicioso grupo. Cuéntame más sobre estos humanos, susurró, sus patrones bioluminiscentes pulsando con curiosidad. El oficial pareció aliviado de encontrar un oído comprensivo. Son diferentes, comandante. Sus naves no coinciden con ningún diseño conocido en nuestra base de datos. Y sus tácticas, es como si hubieran estado preparándose para la guerra interestelar durante siglos. Los ojos de Krellbox se entrecerraron, enfocando sus múltiples pupilas con intensidad. ¿Cómo es posible? Apenas han logrado viajar más rápido que la luz. El oficial se encogió de hombros, un gesto muy humano que había adoptado inconscientemente. No lo sé, comandante, pero los informes sugieren que tienen tecnología que puede adaptarse a nuestras armas en tiempo real. Y su comunicación, es como si toda su flota operara como un solo organismo. Mientras los dos hablaban en voz baja, el liderazgo del imperio continuaba con sus celebraciones, ajenos a la tormenta que se avecinaba en el horizonte. El almirante Sake levantó la voz por encima del bullicio. Que vengan estos humanos, les mostraremos el verdadero poder del Imperio Galáctico. Serán una excelente adición a nuestra fuerza laboral, a aquellos a los que permitamos vivir. Los vítores estallaron una vez más, pero Krellbox sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Había estudiado el ascenso y la caída de los imperios a lo largo de la historia galáctica y reconocía las señales de complacencia que a menudo precedían a una gran caída. En las semanas siguientes, más informes llegaron desde los sectores exteriores. Las naves humanas se aventuraban cada vez más dentro del espacio imperial,
estableciendo puestos avanzados y participando en escaramuzas con las fuerzas de defensa locales. Cada encuentro parecía terminar de la misma manera, con las naves imperiales retirándose o siendo destruidas, mientras las naves humanas desaparecían de nuevo en el vacío. El almirante Sake, finalmente obligado a reconocer la creciente amenaza, convocó una reunión con las mentes militares más importantes del imperio. Debemos aplastar a estos advenedizos rápidamente, declaró, sus escamas ahora de un gris opaco. Signo de preocupación. Envía la séptima flota a su sistema natal. Les mostraremos las consecuencias de desafiar al imperio. Mientras las órdenes se transmitían por toda la galaxia, Krellbox no podía dejar de sentir que estaban subestimando gravemente a su nuevo adversario. Había logrado interceptar algunas comunicaciones humanas y lo que encontró la fascinó y aterrorizó a partes iguales. Los humanos hablaban de conceptos ajenos al pensamiento imperial, democracia, derechos individuales y una feroz determinación de mantener su libertad. No buscaban conquistar ni subyugar, simplemente querían existir en sus propios términos. Pero más allá de eso, estaban preparados para luchar con cada fibra de su ser para proteger su independencia. Mientras la séptima flota se reunía, una vasta armada de más de 1000 naves, Krellbox hizo un último intento para advertir al almirante Sake. Señor, dijo, sus tentáculos tejiendo complejos patrones de preocupación, creo que estamos cometiendo un grave error. Estos humanos no son como otras especies que hemos encontrado. Deberíamos intentar la diplomacia, intentar entenderlos mejor antes de... Basta, rugió Sake, sus escamas brillando en rojos y naranjas de ira. Tu precaución raya en la cobardía, comandante. Somos el Imperio Galáctico. No negociamos con especies primitivas, las conquistamos. Mientras Krellbox observaba partir a la séptima flota, un oscuro presentimiento se instaló en su interior. El Imperio había enfrentado desafíos antes, pero algo le decía que este encuentro con la humanidad sería diferente. Cambiaría el curso de la historia galáctica para siempre. Pocos sabían ellos, mientras la flota imperial avanzaba hacia la Tierra, que la humanidad estaba más que lista para su llegada. En búnkeres secretos y astilleros ocultos por todo el sistema solar, la humanidad había estado preparándose para este momento durante generaciones. El primer contacto con la vida alienígena no había sido con los exploradores del Imperio, sino con una nave estrellada décadas antes, que les había dado a los humanos un vistazo de la galaxia que los aguardaba y de las amenazas que contenía. Mientras la séptima flota se acercaba al borde del sistema solar, no fueron recibidos por un grupo desorganizado de defensores, sino por una vasta armada de naves que parecían materializarse del mismo tejido del espacio. En su centro se alzaba una nave de tamaño imposible, su casco brillando con tecnología que incluso los sensores más avanzados del Imperio apenas podían comprender. Una transmisión crepitó en todas las frecuencias imperiales, una voz humana llena de determinación y un toque de anticipación. Atención, Imperio Galáctico, los hemos estado esperando. Bienvenidos a la Tierra. Déjenos mostrarles cómo trata la humanidad a los tiranos. La complacencia del Imperio Galáctico estaba a punto de ser destrozada, y la era de la humanidad estaba a punto de comenzar. Las preparaciones secretas de la humanidad. Mucho antes de que la séptima flota del Imperio Galáctico se acercara al sistema solar de la Tierra, la humanidad había estado preparándose silenciosamente para este momento. La historia de la preparación de la Tierra comenzó décadas antes, con un evento que alteraría para siempre el curso de la historia humana. En una noche fresca de otoño en 2047, una pequeña nave exploradora alienígena se estrelló en los densos bosques de Siberia. El incidente, inicialmente descartado como la caída de un meteoro, rápidamente se convirtió en el secreto más guardado del planeta. Mientras los líderes mundiales se reunían para examinar los restos y al único ocupante sobreviviente, se dieron cuenta de que la humanidad no estaba sola en el universo, y que quizás estaban peligrosamente desprevenidos para lo que se encontraba más allá de su atmósfera. El alienígena, miembro de una especie que había sido conquistada hacía mucho tiempo por el Imperio Galáctico, usó sus últimos momentos para advertir a la humanidad sobre la amenaza inminente. Con su último aliento, transfirió vastas cantidades de conocimiento tecnológico directamente a las mentes de los científicos presentes, un último acto de desafío contra sus antiguos opresores. La doctora Amelia Chen, una brillante física que había estado presente en el lugar del accidente, encontró su mente de repente llena de conceptos que desafiaban el entendimiento científico de la época. Es increíble, susurró, sus ojos abiertos de asombro y miedo. Tenemos que prepararnos, tenemos que innovar y tenemos que hacerlo en secreto.
Durante las siguientes décadas, la humanidad emprendió una misión clandestina de una escala sin precedentes. Los gobiernos del mundo, dejando de lado sus diferencias ante una amenaza común, formaron la Alianza de Defensa de la Tierra, EDA, por sus siglas en inglés. Bajo la apariencia de un progreso tecnológico normal, la EDA destinó recursos al desarrollo de tecnologías avanzadas que necesitarían para enfrentarse al imperio. Se construyeron instalaciones secretas bajo la superficie de la Luna y en el cinturón de asteroides. Allí, ingenieros y científicos trabajaban sin descanso, utilizando el conocimiento alienígena como trampolín para crear tecnologías que parecían magia. Manipulación de la gravedad, escudos de energía y armas capaces de alterar el mismo tejido del espacio-tiempo. Mientras tanto, en la Tierra, se preparaba a una nueva generación. Niños con aptitudes excepcionales fueron reclutados discretamente en programas de entrenamiento especializados. Aprendían no solo ciencias avanzadas y técnicas de combate, sino también el arte del pensamiento estratégico a escala galáctica. La comandante Sarah Hawkins, una de las primeras graduadas de este programa, se encontraba frente a una clase de cadetes en una instalación subterránea secreta. El enemigo al que nos enfrentamos cree en su superioridad, declaró, su voz firme y sus ojos ardientes de determinación. Pero nunca han enfrentado a la humanidad. Nuestra mayor fortaleza no reside en nuestra tecnología, sino en nuestra adaptabilidad, nuestra creatividad y nuestro espíritu indomable. A medida que pasaban los años, las defensas de la Tierra se fortalecían, ocultas de miradas curiosas por tecnologías avanzadas de ocultamiento. Los primeros verdaderos buques espaciales humanos fueron construidos en las sombras de las lunas de Júpiter. Sus diseños incorporaban principios que el imperio jamás había concebido. La doctora Chen, ahora la científica principal de la EDA, se encontraba frente a una enorme pantalla de visualización que mostraba la flota secreta de la Tierra. Elegantes naves con curvas orgánicas y núcleos de energía pulsante flotaban silenciosamente en el vacío. Lo hemos logrado, dijo, su voz apenas un susurro. Hemos creado naves que pueden superar y derrotar cualquier cosa que el imperio tenga. Sin embargo, la EDA sabía que la tecnología por sí sola no sería suficiente. Necesitaban una Tierra unida, una humanidad que pudiera mantenerse firme ante la tormenta que se avecinaba. En 2075, las naciones del mundo tomaron el paso sin precedentes de formar un gobierno global, ostensiblemente para abordar el cambio climático y la escasez de recursos. En realidad, fue la pieza final del rompecabezas en las preparaciones de la humanidad. Cuando los primeros exploradores imperiales ingresaron al sistema solar en 2082, la humanidad estaba lista. Estos exploradores, que esperaban encontrar una civilización primitiva, en su lugar se encontraron con sistemas de defensa sofisticados que no podían comenzar a comprender. Sus derrotas fueron rápidas y totales, y sus señales de socorro fueron eliminadas antes de que pudieran alertar al imperio sobre la verdadera naturaleza de su descubrimiento. Durante años, la humanidad jugó un delicado juego de gato y ratón con las patrullas exteriores del imperio. Permitieron que solo la cantidad suficiente de información llegara a ellos para sembrar confusión e incertidumbre dentro de las filas imperiales. Fue una estrategia de distracción diseñada para ganar tiempo y sembrar las semillas de la complacencia que, eventualmente, llevarían a la caída del imperio. En el corazón del centro de mando de la EDA, ubicado en las profundidades del Océano Pacífico, el general Marcus S. se dirigió a los líderes reunidos de las Fuerzas Militares Unidas de la Tierra. Las pantallas holográficas mostraban las posiciones de la séptima flota imperial que se acercaba, una vasta armada que pensaba que estaba a punto de someter fácilmente a un mundo primitivo. Damas y caballeros, comenzó su discurso, su voz calmada pero llena de resolución. Ha llegado el momento para el que hemos estado preparándonos durante generaciones. El imperio viene creyendo que encontrarán una conquista fácil. En su lugar, enfrentarán el pleno poder e ingenio de una humanidad unida. Hizo una pausa, mirando a cada uno de los oficiales de rostros serios frente a él. No solo estamos luchando por nuestra propia supervivencia, sino por la libertad de todas las especies que han sufrido bajo el yugo imperial. Mientras la flota imperial se acercaba, la armada oculta de la humanidad comenzó a emerger de su ocultamiento. Las naves parecían materializarse del espacio vacío, sus cascos brillando con campos de energía que desafiaban a los sensores imperiales. En el centro de la flota humana estaba el HSS Defiance, una nave de un tamaño y poder tan inmenso que eclipsaba incluso a los mayores acorazados del imperio. A bordo del Defiance, la comandante Hawkins estaba en el puente, rodeada por una tripulación que representaba lo mejor que la humanidad tenía para ofrecer.
Cada miembro había sido entrenado desde la infancia para este momento, y sus mentes estaban conectadas mediante interfaces neuronales que les permitían funcionar como una unidad hipereficiente. Todas las naves, reporten su estado, ordenó Hawkins. Su voz firme a pesar del peso de la historia que recaía sobre ellos. Una por una, los capitanes de la flota humana señalaron su disposición. Miles de naves, cada una maravilla del ingenio humano y la inspiración alienígena, formaron una formación de batalla que haría que los mejores tácticos de la historia humana lloraran de admiración. Cuando la flota imperial entró en rango, un tenso silencio cayó sobre la armada humana. Años de secreto, décadas de preparación, todo llevó a este momento. La humanidad había permanecido oculta en las sombras, permitiendo que el imperio los subestimara. Pero ahora, era el momento de dar un paso al frente y mostrar a la galaxia de lo que realmente eran capaces. La comandante Hawkins respiró profundamente, su dedo flotando sobre el panel de comunicaciones. Con un solo comando, revelaría la verdadera fuerza de la humanidad al imperio y cambiaría el curso de la historia galáctica para siempre. Abran un canal con la flota imperial, ordenó, su voz resonando con autoridad. Presentémonos adecuadamente. Cuando el enlace de comunicación se estableció, los rostros de los sorprendidos oficiales imperiales aparecieron en la pantalla principal del Defiance. La comandante Hawkins permitió que una pequeña sonrisa se formara antes de hablar las palabras que resonarían a través de las estrellas. Atención, Imperio Galáctico. Somos la humanidad y los hemos estado esperando. Su reinado de tiranía termina aquí. Bienvenidos a la Tierra. Déjenos mostrarles cómo tratamos a los conquistadores. El imperio tambalea. El almirante Sake permanecía inmóvil en el puente de la nave insignia del imperio, sus 6 ojos abiertos de par en par por la incredulidad mientras observaba la vasta armada humana frente a él. Lo que debía haber sido una conquista sencilla se había convertido en una pesadilla. Las pantallas holográficas a su alrededor parpadeaban con informes urgentes y evaluaciones de daños, mientras los primeros disparos de la flota humana desgarraban su vanguardia. Imposible, murmuró, sus escamas cambiando a un pálido y enfermizo color. ¿Cómo pudieron ocultar semejante fuerza de nosotros? A su alrededor, la tripulación del puente se apresuraba a responder a la amenaza inesperada. Las alarmas resonaban mientras nave tras nave informaba de daños críticos causados por armas que parecían ignorar por completo sus escudos. La tecnología del imperio, alabada durante milenios como el fruto de innumerables conquistas y asimilaciones, estaba siendo superada en todos los aspectos. En la pantalla principal, las naves humanas se movían con una fluidez que desafiaba las tácticas convencionales de combate espacial. Parecían anticipar los movimientos del imperio antes de que siquiera comenzaran, evadiendo con facilidad el fuego enemigo mientras lanzaban ataques precisos que dejaban a las naves imperiales fuera de combate con una eficiencia aterradora. Almirante, gritó su segundo al mando, sus tentáculos retorciéndose de agitación. Hemos perdido un tercio de la flota. Sus armas son como nada que hayamos encontrado antes. La mente de Sake corría a toda velocidad. En todos sus años de servicio, jamás había enfrentado una situación así. El imperio siempre había sido la fuerza tecnológicamente superior, capaz de aplastar cualquier resistencia mediante el puro poder de fuego y la cantidad abrumadora de sus tropas. Pero ahora, observando cómo su gran armada se desmoronaba ante esta especie recién llegada, sentía algo que no había experimentado en siglos: miedo. Todas las naves, reagruparse, ordenó, su voz quebrándose ligeramente. Formen un perímetro defensivo. Necesitamos ganar tiempo para analizar sus armas y tácticas. Pero incluso al dar la orden, Sake sabía que ya era demasiado tarde. La flota humana se movía como un solo organismo, adaptándose a cada táctica imperial más rápido de lo que podían implementarlas. Era como si pudieran leer el libro de estrategias del imperio y siempre estuvieran 3 movimientos por delante. A bordo del HSS Defiance, la comandante Sarah Hawkins observaba el desarrollo de la batalla con una satisfacción contenida. El enlace neuronal que la conectaba con su tripulación y el resto de la flota humana le proporcionaba actualizaciones en tiempo real, permitiéndole dirigir el combate con una precisión sin precedentes. Apunten a las naves de comando, ordenó, sus pensamientos transmitidos instantáneamente a toda la flota. Veamos cómo luchan cuando su cadena de mando esté en caos. Como si respondieran a sus pensamientos, un grupo de naves humanas más pequeñas se separó de la formación principal. Aceleraron a velocidades imposibles, atravesando las defensas imperiales como si no existieran.
Antes de que el Imperio pudiera reaccionar, estas naves desataron una ráfaga de pulsos de energía que atravesaron los escudos de la nave insignia del almirante Sake, cortocircuitando sus principales sistemas. El almirante tropezó mientras su nave temblaba bajo el asalto. Las luces del puente parpadearon y se apagaron, sumiendo a la sala en la oscuridad, solo rota por la iluminación de emergencia y el resplandor de la batalla fuera de las ventanas. «Informe de situación», gritó, pero solo recibió gritos confusos y el sonido de los sistemas fallando a su alrededor. Mientras tanto, en toda la flota imperial se repetían escenas similares de caos. Las naves perdían energía, las armas dejaban de funcionar y los sistemas de comunicación crepitaban con estática. La orgullosa séptima flota, el orgullo del Imperio Galáctico, estaba siendo desmantelada sistemáticamente por un enemigo que habían subestimado gravemente. En la capital imperial, las noticias de la derrota de la flota se extendieron como reguero de pólvora. El emperador, un ser de tal edad avanzada que había trascendido su forma física, se manifestó como un vórtice de energía en la sala del Gran Consejo. ¿Cómo es posible?, retumbó la voz del emperador, sacudiendo los mismos cimientos del palacio. Somos el Imperio Galáctico. Hemos gobernado sin oposición durante eones. Los consejeros reunidos se acobardaron ante la ira de su gobernante. Ninguno se atrevía a hablar por temor a recibir la furia completa del emperador. Finalmente, una única figura dio un paso adelante, Krellbox, sus tentáculos moviéndose en patrones que expresaban tanto respeto como determinación. Su Majestad Imperial, comenzó, su voz firme a pesar de la tensión en la sala. Advertí que estos humanos eran diferentes. Nos hemos vuelto complacientes en nuestro poder, y ahora enfrentamos a un enemigo que ha vuelto nuestra propia arrogancia en nuestra contra. La forma de energía del emperador pulsó peligrosamente. Explícate, comandante. Krellbox activó una pantalla holográfica que mostraba la batalla que aún se libraba en el sistema solar. Los humanos no solo han igualado nuestra tecnología, la han superado. Más que eso, luchan con una unidad de propósito que no hemos visto en milenios. Cada derrota que les hemos infligido a otras especies, cada cruel subyugación, los humanos la han estudiado y se han preparado en consecuencia. El Consejo observó en silencio, atónito, mientras el holograma mostraba a las naves humanas moviéndose en formaciones que parecían desafiar las leyes de la física. Sus armas perforaban las defensas imperiales como si no existieran, y sus escudos absorbían ataques devastadores sin flaquear. No solo enfrentamos a una nueva especie, continuó Krellbox, su voz ganando fuerza. Estamos enfrentando las consecuencias de nuestra propia historia. Los humanos no luchan solo por ellos mismos, sino por cada raza que hemos oprimido. Se han posicionado como los libertadores de la galaxia, y temo que muchos de nuestros mundos subyugados se unirán a su causa. La forma del emperador enrojeció de furia, pero bajo la ira, había una nota de miedo que nadie en la sala había presenciado antes. ¿Qué sugieres, comandante? ¿Debemos rendirnos ante estos advenedizos y permitir que destruyan todo lo que hemos construido? Krellbox mantuvo su posición. No, Su Majestad, pero debemos cambiar nuestro enfoque. Las viejas formas de fuerza bruta e intimidación no funcionarán contra este enemigo. Debemos adaptarnos, como ellos lo han hecho, o caeremos. Como si para enfatizar sus palabras, una nueva alerta resonó en la sala. La pantalla holográfica cambió, mostrando una enorme flota humana emergiendo del hiperespacio cerca de uno de los mundos centrales del Imperio. Imposible, susurró uno de los consejeros. ¿Cómo descubrieron las rutas de hiperespacio tan rápido? La respuesta llegó momentos después, cuando las naves humanas atacaron las desprevenidas defensas imperiales. Sus ataques eran precisos, dirigidos a instalaciones militares, mientras que las áreas civiles quedaban intactas. Era un estilo de guerra desconocido para el Imperio, uno que buscaba liberar en lugar de conquistar. La forma del emperador se condensó, signo de intensa concentración. Movilicen todo lo que tengamos, ordenó, con una emoción que nadie había oído antes en su voz inmortal. La incertidumbre. Llamen a todas las flotas, a todas las reservas. Ya no estamos luchando por expandir nuestro imperio, estamos luchando por nuestra propia supervivencia. Mientras las órdenes se transmitían por toda la galaxia, el otrora poderoso Imperio Galáctico se encontró en una posición desconocida. Por primera vez en la memoria de sus habitantes, estaban a la defensiva, tambaleándose ante un ataque que nunca vieron venir. La era de la dominancia imperial había terminado, y una nueva era de conflicto galáctico acababa de comenzar. En el sistema solar, a bordo del HSS Defiance,
La comandante Hawkins se permitió un momento de reflexión mientras observaba los restos de la séptima flota imperial retirarse en desorden. Sabía que esto era solo el comienzo. La verdadera guerra apenas comenzaba, y la humanidad necesitaría cada onza de ingenio y determinación para salir victoriosa. Todas las naves, transmitió a la flota humana, su voz firme con resolución. Prepárense para la fase 2. Es hora de llevar la lucha al Imperio. Mientras las naves de la humanidad se formaban para su próximo asalto, un nuevo capítulo en la historia galáctica estaba a punto de ser escrito, uno en el que los desvalidos desafiarían los mismos cimientos de un antiguo y corrupto orden. La batalla por la dominación galáctica. Las noticias de las victorias de la humanidad se esparcieron por la galaxia como pólvora, encendiendo la esperanza en los corazones de incontables especies oprimidas. Durante milenios, el Imperio Galáctico había parecido una fuerza inamovible, una constante eterna en el cosmos. Ahora, esa ilusión había sido destruida. En Sarat, un mundo desértico despojado de sus recursos por las operaciones mineras imperiales, los nativos Sarlan observaban con asombro las transmisiones holográficas que mostraban a las naves humanas diezmando la flota imperial. En las cavernas subterráneas de Nebula 6, una conciencia colectiva de seres gaseosos palpitaba de emoción ante la posibilidad de libertad. A través de 1000 mundos y millones de formas de vida, una sola palabra era susurrada, escrita y compartida telepáticamente: esperanza. Pero el Imperio estaba lejos de ser derrotado. Acorralado, ahora luchaba con la desesperación de una bestia herida. El emperador Zack Zulan, su forma de energía ahora un torbellino de poder furioso, emitió un decreto a toda la galaxia. A todos los ciudadanos del Imperio Galáctico, escuchen esto: enfrentamos una amenaza sin precedentes de una especie conocida como los humanos. Ellos buscan destruir el orden y la estabilidad que hemos mantenido durante eones. Todo ser capaz será conscripto en las fuerzas imperiales. La resistencia será castigada con ejecución inmediata. El Imperio prevalecerá. En todo el espacio imperial, los mundos fábrica duplicaron su producción de naves y armas de guerra. Poblaciones enteras fueron forzadas a unirse al servicio militar, a menudo con un entrenamiento mínimo. El Imperio apostaba por abrumar a la humanidad con números, contrarrestando la ventaja tecnológica humana. Mientras tanto, la flota humana, liderada por la indomable comandante Sarah Hawkins, avanzaba más profundamente en territorio imperial. Su estrategia era clara: liberar mundos oprimidos, interrumpir las líneas de suministro y desgastar poco a poco la vasta infraestructura del Imperio. En el mundo selvático de Verdana, un importante astillero imperial, las fuerzas humanas libraron su primera gran batalla terrestre contra el Imperio. Cápsulas de descenso perforaron el denso dosel del planeta, desplegando escuadrones de soldados humanos equipados con armaduras potenciadas que los hacían equivalentes a pequeños ejércitos. La sargento Maria Chen, con los sistemas de su armadura interfiriendo perfectamente con sus implantes neuronales, lideró a su escuadrón a través de la densa vegetación. Se movían como fantasmas, sus armaduras adaptándose en tiempo real para camuflarse con el entorno. Contacto a las 2, dijo Chen, su voz resonando en el canal de su equipo. Un grupo de soldados imperiales, con armaduras voluminosas poco adecuadas para el terreno, apareció a la vista. Lo que siguió no fue una batalla, sino una demostración de la superioridad humana. El escuadrón de Chen se movió con velocidad y coordinación sobrehumanas, sus armas disparando pulsos silenciosos que derribaron a los soldados imperiales antes de que pudieran siquiera levantar sus rifles. Cuando la escaramuza terminó, Chen se detuvo a examinar uno de los soldados imperiales caídos. Su rostro era una masa de tentáculos, con los ojos abiertos de miedo incluso en la muerte. Por un momento, sintió una punzada de empatía. Solo están cumpliendo órdenes, murmuró. Órdenes de esclavizar y destruir, respondió su segundo al mando, con tono áspero. Recuerda lo que le han hecho a incontables mundos, sargento. Estamos aquí para poner fin a eso. Chen asintió, apartando sus dudas. La misión era clara: asegurar el astillero y usar los propios recursos del Imperio en su contra. En la órbita sobre Verdana, la batalla espacial alcanzaba una ferocidad sin precedentes. Los acorazados imperiales, masivas naves cargadas de armas, se enfrentaban a las naves humanas, más ágiles y avanzadas. El vacío se iluminaba con haces de energía, rastros de misiles y las silenciosas explosiones de naves destruidas. A bordo del HSS Defiance, la comandante Hawkins orquestaba la batalla con la precisión de una maestra.
El enlace neuronal le permitía procesar información de cientos de naves simultáneamente, tomando decisiones en fracciones de segundo que marcaban la diferencia entre la victoria y la derrota. Escuadrón Gamma, ejecuten la maniobra Z-9, ordenó, sus pensamientos transmitidos instantáneamente a la flota. Un grupo de corbetas humanas rompió formación, buceando bajo un crucero imperial. Sus armas dispararon en perfecta sincronización, golpeando el vulnerable bajo de la nave más grande y partiéndola en dos. Pero el Imperio estaba aprendiendo y adaptándose a las tácticas humanas. Una nueva oleada de naves imperiales emergió del hiperespacio, claramente influenciadas por la tecnología humana capturada. Se movían con mayor agilidad, sus armas más enfocadas y letales. Están evolucionando, murmuró Hawkins, una mezcla de admiración y preocupación en su voz. Todas las naves, prepárense para el patrón evasivo Delta. Necesitamos terminar esto rápidamente. A medida que la batalla por Verdana llegaba a su clímax, enfrentamientos similares ocurrían en toda la galaxia. En el mundo helado de Glows, mechas humanas se enfrentaban a caminantes imperiales en los yermos congelados. En los campos de asteroides del cinturón de Kuiper, enjambres de drones humanos participaban en combates aéreos complejos contra cazas imperiales. La guerra se había convertido en una prueba de adaptabilidad. La mayor fortaleza de la humanidad, su capacidad para innovar y pensar de manera creativa, se enfrentaba a los vastos recursos del Imperio y su experiencia milenaria. Era un conflicto como ningún otro que la galaxia hubiera visto, con el destino de innumerables civilizaciones en juego. Los meses se convirtieron en años mientras la guerra se prolongaba. Ambos bandos sufrieron grandes pérdidas, y el costo para las poblaciones civiles de toda la galaxia fue inmenso. Mundos enteros fueron reducidos a cenizas en el fuego cruzado, mientras que otros se encontraron repentinamente libres después de siglos de opresión. En el núcleo galáctico, el emperador Zack Zulan sentía como su control sobre el poder se deslizaba. Cada vez más mundos declaraban su independencia, alentados por las victorias humanas. La lealtad incuestionable de sus súbditos comenzaba a desmoronarse. Necesitamos una nueva estrategia, declaró el emperador a su consejo de guerra. Estos humanos no solo luchan con armas, sino con ideas. Ofrecen algo que nosotros nunca hemos ofrecido, elección. Krell Vox, ahora ascendida a gran estratega, dio un paso adelante. Quizás, Su Majestad, es hora de considerar un enfoque radical, sugirió. ¿Qué pasaría si ofreciéramos reformas? Autonomía limitada a algunos mundos, una relajación de nuestras políticas más opresivas. La sugerencia fue recibida con indignación por muchos de los consejeros, pero el emperador levantó un apéndice, silenciándolos. Habla, Krell Vox. Siento que tienes más que decir. Los humanos nos han mostrado nuestra mayor debilidad, continuó Krell Vox. Nuestra rigidez. Hemos gobernado mediante el miedo durante tanto tiempo que hemos olvidado cómo inspirar lealtad. Si podemos mostrar a la galaxia que somos capaces de cambiar, quizás aún podamos revertir la situación. Mientras el liderazgo imperial debatía este cambio radical en su política, la humanidad aprovechaba su ventaja. La guerra les había pasado factura, pero el espíritu que les había permitido desafiar al imperio permanecía intacto. En un movimiento audaz, la comandante Hawkins propuso un ataque directo al corazón del poder imperial, el núcleo galáctico. Era un plan arriesgado, uno que comprometería casi toda la fuerza militar de la humanidad en una sola batalla decisiva. Hemos llegado demasiado lejos como para detenernos ahora, dijo Hawkins ante el gobierno unificado de la Tierra. El imperio está debilitado, pero aún es peligroso. Si no terminamos esto pronto, la guerra podría prolongarse durante décadas, tal vez siglos. Tenemos una oportunidad de traer libertad a la galaxia en nuestra vida. Mientras la flota humana se preparaba para su asalto más ambicioso, el escenario estaba listo para un enfrentamiento que determinaría el destino de la galaxia. El Imperio Galáctico, una fuerza que había dominado durante milenios, se enfrentaba a la humanidad, una especie que había pasado de ser una civilización planetaria a una potencia interestelar en el parpadeo de un ojo cósmico. La batalla final estaba a punto de comenzar, y con ella, el amanecer de una nueva era galáctica. Un nuevo orden galáctico. El núcleo galáctico, un torbellino de estrellas y energía, había sido el centro del poder imperial durante milenios. Sus defensas eran legendarias, una red de estaciones de batalla, campos minados y pozos gravitacionales diseñados para destruir cualquier fuerza invasora. Durante eras, había permanecido como una fortaleza inexpugnable, el símbolo definitivo de la dominación del imperio. Ahora, enfrentaba su mayor desafío.
La flota humana emergió del hiperespacio en una deslumbrante demostración de coordinación. Miles de naves, desde ágiles cazas hasta enormes acorazados, aparecieron simultáneamente en puntos estratégicos a lo largo de los sistemas centrales del núcleo. En el corazón de la formación se encontraba el HSS Defiance, liderando la carga, su elegante casco brillando con el poder de una estrella contenida. La comandante Sarah Hawkins estaba de pie en el puente, conectada a su nave y a toda la flota humana a través del enlace neuronal. Podía sentir la determinación colectiva de la humanidad fluyendo a través de ella, una sinfonía de esperanza y resolución. Todas las naves, inicien la operación Amanecer, ordenó con voz calma. A pesar del peso histórico que cargaba sobre sus hombros, la flota humana se lanzó hacia adelante, enfrentando inmediatamente las defensas imperiales. Pero esto no era un simple asalto frontal. Años de lucha habían enseñado a la humanidad el valor de las tácticas no convencionales, y pusieron en práctica cada lección aprendida. Enjambres de nanodrones, invisibles a los sensores imperiales, se infiltraron en las enormes plataformas de defensa, reprogramándolas para que se volvieran contra sus propios amos. Disruptores cuánticos crearon bolsas localizadas de espacio-tiempo alterado, causando que las naves imperiales se desfasaran de la realidad. Psíquicos humanos, con mentes potenciadas por la tecnología, proyectaron ilusiones a una escala masiva, sembrando confusión entre las filas enemigas. El Imperio, sorprendido por la audacia y la magnitud del asalto humano, luchaba por montar una defensa efectiva. El emperador Zack-Zulan, su forma de energía pulsando con furia y miedo, emitía órdenes frenéticas desde el palacio imperial. «Lancen todo lo que tengamos», ordenó con una mezcla de rabia y desesperación. «Quiero cada nave, cada soldado, cada arma en acción. No caeremos ante estos advenedizos». Mientras la batalla se libraba a lo largo de los sistemas centrales, un equipo humano de élite, liderado por la sargento Maria Chen, se dirigía al mismo palacio imperial. Su misión era crítica: capturar o neutralizar al emperador y al liderazgo imperial. El equipo de Chen se movía a través del vasto complejo. Sus avanzadas tecnologías de sigilo les permitían pasar desapercibidos por la mayor parte de la seguridad. Pero cuando se acercaron a las cámaras centrales, encontraron una resistencia como nunca antes habían enfrentado. La Guardia Imperial, seres de pura energía moldeados por la voluntad del emperador, se materializó ante ellos. No eran soldados ordinarios, sino la cúspide del poder del imperio, cada uno de ellos igual a un escuadrón humano completo. «Mantened la línea», gritó Chen mientras su armadura potenciada se ajustaba automáticamente para contrarrestar los ataques energéticos de la Guardia. «Recuerden por qué estamos aquí». La batalla que siguió fue un torbellino de disparos de energía, combate cuerpo a cuerpo y maniobras desesperadas. El equipo de Chen luchó con todo lo que tenía, su ingenio y adaptabilidad puestos a prueba al máximo contra el poder puro de la Guardia Imperial. Mientras tanto, en el espacio, la marea de la batalla comenzaba a inclinarse a favor de la humanidad. A pesar de sus números, las flotas imperiales se encontraron superadas y superadas en todas partes. Las naves humanas se movían como si estuvieran danzando a través de las formaciones imperiales, atacando con precisión quirúrgica y desapareciendo antes de que el imperio pudiera contraatacar. A bordo del Defiance, la comandante Hawkins sintió una chispa de esperanza. «Estamos rompiendo sus líneas», anunció a la flota. «Todas las naves, avancen. La victoria está al alcance». Pero el imperio tenía una última carta por jugar. Mientras el equipo de Chen rompía las últimas defensas del Palacio Imperial, el emperador Zack-Zulan reveló su arma definitiva, un dispositivo capaz de iniciar una supernova controlada, amenazando con destruir no solo a la flota humana, sino gran parte del núcleo galáctico. «Me dejan sin elección», la voz del emperador resonó a través de todas las frecuencias. «Si no podemos gobernar la galaxia, entonces que arda». En ese momento, con la aniquilación inminente, la humanidad enfrentó su mayor prueba. El camino fácil sería retirarse, salvarse a sí mismos y dejar que el núcleo cayera. Pero ese no era el camino humano. La voz de la comandante Hawkins, llena de determinación de acero, resonó en toda la flota. «Todas las naves, inicien el protocolo Omega. No hemos llegado tan lejos para dejar que el miedo nos detenga ahora». Como una sola unidad, la flota humana comenzó a moverse. En lugar de retirarse, avanzaron, formando un escudo viviente entre el Palacio Imperial y el resto del núcleo. Si el dispositivo de supernova se activaba, ellos soportarían el impacto, sacrificándose para salvar trillones de vidas. Dentro del palacio,
la sargento Chen y su equipo irrumpieron en la cámara del emperador, donde lo encontraron flotando sobre el dispositivo de supernova, con sus tentáculos energéticos listos para activarlo. «Detente», gritó Chen, apuntando su arma al emperador. «Se acabó. Mira a tu alrededor, mira en lo que se ha convertido tu imperio». «¿Es esto lo que querías?». Por un momento, reinó el silencio. Luego, para sorpresa de todos, una nueva voz se unió a la conversación. Era Krellbox, la gran estratega que había estado observando todo el conflicto en silencio. «Su Majestad», dijo, sus tentáculos moviéndose en patrones de súplica y sabiduría, «le ruego que reconsidere. Estos humanos podrían habernos destruido por completo, pero en lugar de eso, se ofrecen a salvar no solo a su gente, sino también a la nuestra. ¿No es esta la nobleza que una vez reclamamos poseer?». La forma del emperador Zack Zulan titiló. La incertidumbre se hizo visible en sus patrones de energía por primera vez en eones. En ese momento de vacilación, la verdadera fortaleza de la humanidad brilló. No era su tecnología, ni sus tácticas, ni siquiera su unidad. Era su capacidad para mostrar misericordia, para ver la posibilidad de redención incluso en su mayor enemigo. La voz de la comandante Hawkins, transmitida a través de Chen, llenó la sala. «Emperador Zack Zulan, le ofrecemos una opción. No una rendición, sino una alianza. Ayúdenos a construir una galaxia donde todas las especies puedan prosperar, donde el poder no provenga de la dominación, sino de la cooperación. Que este sea el amanecer de una nueva era, no solo para la humanidad, ni para el imperio, sino para toda la vida consciente». La tensión en la sala era palpable mientras todos esperaban la respuesta del emperador. Finalmente, lentamente, los tentáculos de Zack Zulan se retiraron del dispositivo. Tal vez, la voz del emperador resonó, teñida de lo que parecía ser humildad, «sea hora de un cambio». Con esas palabras, milenios de conflicto llegaron a su fin. El dispositivo de supernova fue desmantelado, y se declaró un alto el fuego en toda la galaxia. En los días y semanas que siguieron, representantes de todas las especies conocidas se reunieron para forjar un nuevo pacto galáctico. El Imperio Galáctico fue disuelto, reemplazado por una federación de mundos libres. El poder se distribuyó equitativamente, y cada especie recibió una voz en la creación del futuro de la galaxia. La Tierra, como el catalizador de este cambio monumental, fue ofrecida como líder de esta nueva federación. Pero, en su característico estilo, la humanidad insistió en una asociación igualitaria con todas las razas. A medida que amanecía esta nueva era, la comandante Sarah Hawkins se encontraba en la cubierta de observación del HSS Defiance, contemplando las estrellas. A su lado, la sargento Maria Chen y la recién nombrada embajadora Krellbox observaban las celebraciones en los mundos centrales. «Sabes», reflexionó Hawkins, «cuando miramos las estrellas por primera vez, nos preguntamos si estábamos solos. Luego nos preguntamos si podríamos sobrevivir en una galaxia hostil. Ahora, no puedo evitar preguntarme, ¿qué cosas increíbles lograremos juntos?». Chen asintió, esbozando una sonrisa. «Sea lo que sea, será una aventura increíble». Los tentáculos de Krellbox se agitaron en un gesto de acuerdo. «Sin duda, la galaxia ha entrado en una nueva era gracias al espíritu indomable de la humanidad, y yo, por mi parte, estoy emocionada por ver a dónde nos llevará». Mientras los tres se quedaban ahí, representantes del pasado, presente y futuro de la civilización galáctica, una sensación de posibilidades infinitas llenó el aire. La guerra había terminado, pero el verdadero viaje, la exploración de una galaxia unida, apenas comenzaba. En la vasta extensión del espacio, incontables estrellas brillaban, cada una un hogar potencial para nuevos descubrimientos, nuevas amistades y nuevas aventuras.